Amigos de Andina Canal Online, ¿cómo están? Hoy en su programa Mirada Económica vamos a evaluar el mensaje a la nación que hoy ha dado el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, en el Congreso de la República, donde ha anunciado cambios estructurales en ciertos sectores. Se ha basado específicamente en 5 ejes. El primero es integridad y lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, desarrollo social y bienestar de la población, y también la descentralización efectiva para el desarrollo. Específicamente ha dado algunos anuncios en estos sectores que lo vamos hoy día a desarrollar. Por eso hemos invitado a una terna de expertos que nos van a ayudar. Hoy día también me acompaña el señor José Luis Jaramillo. ¿Cómo está, José Luis? Está muy bien. Buenas tardes. Vamos a presentarnos a los invitados, José Luis. Si pasamos a la derecha está el señor Verona. Él es tributarista. Él es el señor José Verona, especialista en temas tributarios, temas de corte, de recaudación. También está el señor Melvin Escudero. Él es economista y CEO del Dorado Investment. A la izquierda está el señor Jorge Pecheira. Él es segundo vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? También nos acompaña el señor Rómulo Mucho. Él es especialista en temas mineros y presidente de Agromin. A todos ustedes les agradezco por estar con nosotros. Le damos la cordial bienvenida. José Luis, tú querías iniciar con una pregunta específica. Sí, bueno, hacer un preámbulo antes, ¿no? Saludando a nuestros seguidores. Mencionar pues que el mensaje fue extenso, ¿no? Extenso y completo. Se tocaron varias aristas, habló del tema político, económico. En el tema económico, pues, hay 5 ejes, ¿verdad? De los cuales 3 son económicos: la gestión económica, la descentralización y el desarrollo social, ¿no? Y en cuanto al tema político, lo más interesante fue el referéndum que se ha planteado, ¿no? Que toca 4 temas ahí. Y terminó diciendo que hay mucho por hacer, ¿no? Apelando a la cita de César Vallejo. Y en ese contexto quería hacer la primera pregunta, en general, el mensaje, ¿cómo lo han tomado los inversionistas, los empresarios, ¿no? ¿Inspira confianza? ¿Cuál es el análisis que hacen en principio? Es un mensaje esperanzador, es un mensaje que ha tocado la fibra más íntima de los ciudadanos, la respuesta que da a los audios, al ser el primer tema que toca, y la lucha contra la corrupción, haciendo un paralelo por cómo llegó él al poder. Estoy hablando del primer minuto. Hace que el ciudadano conecte con el discurso. Hay un tema de quiero dar seguridad jurídica, pero no de la ley, sino seguridad jurídica en el sistema de justicia. Seguridad jurídica en el sentido que todo el mundo hablaba que el Poder Judicial era corrupto, pero nadie podía probarlo. En los últimos meses, con los audios y la difusión, se ha probado que existe. Y lejos de los programas que los difunden, el mérito es del equipo Constelación. Ellos son los que hacen el chuponeo legal o la interceptación legal, que bueno, ya lo han difundido los medios. Y esto, si me preguntas a mí, de cara al inversionista, el inversionista con estos audios del sistema de justicia se pone nervioso. No sabe si invertir o no, porque si invierto y tengo un conflicto, voy a terminar en ese Poder Judicial corrupto. Entonces, si el presidente está dando una respuesta diciendo vamos a modificar constitucionalmente cómo se hace y se imparte justicia en el Perú, es para calmar estos nervios. Yo desde el principio pensaba de que el presidente tenía que dar un mensaje de voz firme que transmita liderazgo. Y mi impresión, ya al término de su discurso, es que efectivamente lo está logrando, porque está buscando atacar al toro por las astas. El problema principal de Perú no es su modelo económico.
En la parte del modelo económico, el ranking de competitividad del World Economic Forum tiene un consenso. El día de ayer el Ministerio de Economía ha publicado, digamos, su plan de competitividad, el cual suscribo y estoy completamente de acuerdo, lo mencionó el presidente también, pero dentro de la parte económica Perú está entre los mejores 40 países de 137, pero en todos los demás aspectos, especialmente en el institucional, estamos por encima de 100, en el tema de salud, en el tema de innovación, factores críticos, en el tema de educación, factores críticos para el desarrollo de nuestro país, ¿no? En ese sentido, el tema institucional es reconocido acá, fuera del país, por todos los sectores sociales como un gran lastre que no ha tenido solución. Y el corazón del tema institucional es el sistema político y el Poder Judicial. Y precisamente el anuncio de un referéndum que modifique la Constitución para poder tener una solución concreta, yo creo que es el gran mensaje que obviamente los inversionistas están mirando de manera auspiciosa. ¿Por qué? Porque a Perú le faltaba solucionar ese problema para que la economía ya empiece a despegar realmente, ¿no? Porque en un país donde no hay predictibilidad de justicia, puede pasar cualquier cosa y el inversionista eso lo descuenta en las tasas de retorno. En economía se ve oportunidad, negocio, con un retorno, pero se le descuenta por el riesgo que incluye. Y el riesgo país de Perú ha estado muy asociado a la debilidad del sistema político y a la debilidad del Poder Judicial. Entonces, dos elementos que cuando uno ve la estructura de gobierno, donde el gobierno es minoría y el Congreso es mayoría, y parecía que no se puede llegar de acuerdo en una reforma tan importante, ahora tenemos este mecanismo que efectivamente está contemplado por las normas y por la Constitución, que puede, de alguna manera, traer a la mesa la reforma hoy, hacer los cambios ahora. Y yo creo que el ciudadano indignado sí va a conectar con esta reforma y lo va a hacer factible y viable, porque hemos visto que se puede salir a las calles a protestar contra algo que realmente alcanza el repudio de la moral ciudadana, el repudio de todos los estratos sociales. En esa perspectiva, yo creo que estamos en un momento en el cual, independientemente del partido, independientemente de la condición social, uno tiene que apoyar una solución a un problema que ya lo tenemos décadas y que no ha habido una solución concreta. Ojalá que este sea el inicio de un cambio real en el sistema de partidos políticos. Se habló, por ejemplo, de financiamiento, ¿no? Si nosotros logramos que nuestro sistema de partidos políticos y nuestro Poder Judicial funcionen correctamente, el país definitivamente puede crecer 1 o 2% más de manera consistente y recuperar el ritmo de crecimiento que este año terminaremos probablemente alrededor del 4%, pero con esta reforma podemos crecer 10 años al nivel de 6%. Y eso, señores, es reducción de la pobreza hoy. Es más oportunidades de empleo, más oportunidades de trabajo, más minería, más industria, más pesca, más sector forestal, más oportunidades para todos, ¿no? Este mensaje auspicioso y esta demostración de liderazgo puede favorecer las inversiones, señor Pesquera. Efectivamente, he escuchado con mucho entusiasmo el mensaje y también comparto de que casi ha cubierto casi todos los aspectos de lo que el pueblo quería escuchar. Fundamentalmente el liderazgo y el compromiso de asumirlo y dar el ejemplo y empezar con todos. Mira, si arreglamos el sistema de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, también viene el Congreso. El Congreso también están representados nuestros representantes y muchos de ellos pues tienen problemas que no deberían estar ya en el Congreso, ¿no? Y pasar por agua tibia, se blindan. No, yo creo que pasa por ahí también, porque no quiero decir que todos son malos, sino también hay gente buena que tenemos que limpiar. Si damos el ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Presidencia, los ministros, el Congreso de la República y todos los gobiernos subnacionales, porque la crisis en el Perú nos está robando nuestro futuro, nuestra dignidad, nuestra autoestima. No es para mí hace de siglos, pero esto últimamente se ha acentuado mucho más y la corrupción está en el último aparato del Estado. Y a mí me consta desde los distritos distritales, provinciales,
Y cuanto más ventanillas se han creado, porque un punto, una ventanilla es un foco de corrupción, más permisos, más leyes, leyes y leyes. Y eso es lo que no lo hace dinámico. Si nosotros viéramos en comparación con otros países que emergen, que salen adelante, es cuando hay menos leyes, cuando hay menos procedimientos. Eso no quiere decir tampoco que tiene que dar carta blanca pues a nadie, simplemente para eso está la honorabilidad, la confianza, la ética, pues los valores, ¿no? Así que creo que es un paso fundamental en lo que ha planteado el presidente hoy. Yo creo, queremos que esto se acompañe para que pueda el Perú salir adelante. Si hacemos las reformas estructurales, si el pueblo lo acompaña y los aparatos productivos encienden todos los motores, como lo ha hecho Melvin, no nos para nadie, no nos para nadie. Yo he comparado muchos países de los recursos que tienen y cuál es lo que nosotros tenemos. Creo que somos uno de los países más bendecidos de la naturaleza, pródigo en muchos recursos, pero poco inteligente en aprovecharlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí representando a la Sociedad Nacional de Industrias. Soy segundo vicepresidente. Nuestro presidente, el señor Ricardo Márquez, se encuentra fuera del país por razones de salud y me ha pedido que tome su lugar. Yo comparto gran parte de los comentarios de las personas que me han antecedido en estas opiniones y lo que quisiera comentar es que en general los discursos de 28 de julio, lo que por obligación del presidente tiene que reportar lo que ha hecho el Estado. Pero el Estado representa solamente el 20% de la economía. Y el rol más importante del Estado es hacer que el resto de la economía explosione, crezca, se desarrolle. Y muy poco de lo que dice el discurso habla de eso, habla de lo que el Estado va a hacer, ¿no? Pero de cómo generar las condiciones. Yo quiero rescatar y comparto la opinión de lo que ha planteado el ministro de Economía como 8 ejes de trabajo, de acción para promover la competitividad. La palabra más importante que tenemos que siempre pensar es cómo somos como país más competitivos. No basta con tener recursos naturales, hay que trabajar. Y hay que trabajar en un marco donde se pueda conseguir resultados. Y lo que observo en los ejes, que son muy bien estructurados, yo creo, los 8 puntos que ha planteado el ministro, hay uno que se llamaba el marco, el entorno donde se desarrolla la economía. Y en ese punto yo encuentro debilidades porque creo que hay que tomar en cuenta factores que no están mencionados, ¿no? Por ejemplo, para ya entrar a cosas muy concretas como ejemplo, el Congreso ha pasado una ley que mejora o hace que mejore el sistema para el antidumping, para evitar que las importaciones vengan subsidiadas y combatir la elusión, ¿no? Que es una modalidad para evadir las medidas antidumping. Y la información que tenemos es que el Ministerio de Economía pretende observar esa ley, ¿no? Bajo una visión de que hay que promover el comercio, la libertad económica, sin darnos cuenta que en este mundo competimos contra países que no necesariamente respetan las reglas, ¿no? Como China, por ejemplo, que está demostrado claramente. Nosotros hemos logrado demostrar ante Indecopi que existen acciones antidumping, lo cual es muy difícil de lograr. Hay que trabajar mucho para explicar y sustentar esto. Y lo que necesitamos es que se puedan ejercer los controles, que realmente se pueda aplicar estas medidas, ¿no? Que no se pueda sacar la vuelta a lo que se pretende hacer. Y
esta ley que el Congreso, yo creo que ha desarrollado junto con Indecopi, no debería ser observada. Pero eso es un ejemplo de cómo las buenas intenciones que uno escucha en un discurso o en una lista de 8 ejes del Ministerio de Economía, hay que traducirlas en cosas concretas, ¿no? Y a veces ahí es donde está el problema, ¿no? En algún otro momento, para no extenderme más, comentaré sobre otros asuntos relacionados con lo de la justicia, pero sí, justamente, creo que... actualmente quería hacer una opinión sobre tu comentario, ¿no? Hay una guerra comercial en el mundo ahorita entre China y Estados Unidos, justamente por estos temas, ¿no? Por esos temas de, claro que de sí. dumping, antidumping, etcétera, que existen en China. Bueno, Estados Unidos también subsidia su agricultura, ¿no? Son necesarios. Y de repente, claro, son temas que, claro, podríamos abordarlos, ¿no? Internamente en los siguientes Yo meses. lo he puesto como un ejemplo, pero solamente para darse cuenta que el Estado puede tener buenas intenciones, pero a la hora de que quiera conseguirse resultados, a veces hay ideologías, como esta ideología de que hay que estar completamente abierto al comercio, que yo creo que es una ideología, hay que valorarla en función de ¿no? Es un tema y no interesante. dejarse estar por una competencia desleal de otros Sí, países. es un tema interesante que vale la pena analizarlo, ¿no? El discurso presidencial es un discurso para los 33 millones de peruanos o para los 18 mayores de 18 años. Y hay que ser sinceros, en el Perú lo que tenemos poco son empresas. Tenemos no más de 550.000 empresas. ¿A quienes le preocupan los temas de antidumping? A los menos de 60.000 exportadores. Entonces, es un tema... No al discurso, sino al hecho de que el discurso se convierta en acciones, ¿no? O sea que las buenas intenciones que se muestran en un discurso, perfecto, yo estoy de acuerdo, 100% con el discurso. Yo lo que veo... Pero que se ejecuten las acciones es lo difícil en el Estado, ¿no? Yo lo que he visto en este discurso, a diferencia de los últimos 10 discursos que hemos estado algunos de la mesa analizando, veo acción, no veo retórica, veo acción, veo temas concretos. Sin ir muy lejos, tener un Congreso con mayoría fujimorista, que es la fuerza de oposición, y salir a decir, voy a plantear un referéndum para que no los reelijan a ustedes, para cambiar la forma como se elige el Consejo Nacional de la Magistratura, para volver a la bicameralidad, es decir, vamos a tener Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, las leyes van a pasar por las dos cámaras para poder entrar en vigencia. O sea, son temas, discúlpenme el español, pero hay que tener pantalones para entrar a un Congreso y decirles, a ustedes los voy a modificar. Y sigue el discurso y dice, y el sistema de justicia también lo tenemos que modificar. Pero es el pueblo lo que pide eso, a gritos. ¿Y cuántos discursos, Rómulo, hemos visto donde el ofrecimiento, el discurso, la retórica está divorciada del pueblo? Claro, y cae en saco roto, ¿no? Pero Tenemos vamos a en pensar línea, un poquito perdón, sobre ese tema de la modificación. Tenemos en línea la al economista Óscar Ugarteche. Si podemos, por favor, entablar la conversación. Nos interesa también saber su opinión sobre el mensaje presidencial. Señor Ugarteche, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le digo? Feliz 28. ¿Qué le ha parecido este mensaje y específicamente qué punto ha sido trascendente para usted? Mire, a mí me ha parecido, primero me ha parecido un estupendo mensaje, sobre todo dando el proceso de desintegración por el que está pasando el Perú. Ya parece una nación sin Estado más que Estado-nación. Me parece una formidable reacción positiva que se haya convocado a referéndums para cambiar todo el aparato judicial y regresar a la bicameralidad. Me ha parecido sensacional el tema de los feminicidios y el gesto hacia el 50% de la población peruana, que son las mujeres, de decir, bueno, tenemos que atender aquí el tema de la subordinación. Y la tercera cosa que me ha parecido formidable ha sido todo lo que tiene que ver con política económica internacional, que es lo de la Alianza del Pacífico y lo de la Comunidad Andina. O sea, el Perú ha decidido por fin, y lo cual me alegra muchísimo, volver a tomar a la Comunidad Andina en serio, y esto evidentemente es una respuesta a la política que ha salido desde Washington agresiva de poner aranceles
y sobre todo atentar contra los tratados de libre comercio que tiene el Tratado de Libre Comercio que tiene con México y Canadá, que probablemente va a impactar sobre todo los otros 12 tratados de libre comercio que tiene en el mundo, ¿no? Entonces, esta respuesta peruana anticipada de fortalecer los mercados regionales, tanto con la Alianza del Pacífico como mucho más con la Comunidad Andina, me parece un paso adelante y preventivo. Y espero que lo haga y les deseo el mejor de los éxitos, porque se nos viene una temporada internacional muy difícil, viene una recesión internacional fruto del alza de la tasa de interés de Estados Unidos, el efecto sobre el precio de las materias primas es adverso, el tipo de cambio se nos va a mover, como se va a mover para todo el mundo, porque lo que va a pasar es una apreciación del dólar, entonces se necesita que el Perú tenga una posición propia. Se necesita que el Perú tenga una posición propia, que tenga una posición en la región y que tenga una posición productiva. Alguien mencionaba hace un rato de que hay pocas empresas en el Perú. Sí, pues ese es el drama. Es decir, el drama del Perú es que somos un país rentista desde la colonia. Entonces vivimos de la renta de la tierra, de la renta de las minas, de la renta del mar, de la renta de lo que sea, y no fabricamos. Tenemos que pasar adelante y fabricar. Ahora, habló sobre competitividad, que me parece perfecto, pero el tema de competitividad en la era del conocimiento pasa por conocimiento. Y en los años 90, nosotros en el Acuerdo Nacional acordamos que el gasto en educación tenía que subir a 6% del Producto Bruto. En el Perú eso no ha ocurrido. Lo que ocurrió fue esta barbaridad de dejar que crezcan universidades privadas que no sirven para nada, y no fortalecer las universidades públicas y sobre todo no darles becas a los chicos de las universidades públicas para que puedan estudiar. Y eso producir una mejor calidad de estudiante, una mejor calidad de universidad y las universidades meterlas en ramas nuevas. El Perú produce abogados que se convierten en economistas, como todo el mundo sabe. No produce estudios internacionales, entonces en el Perú no se estudian las relaciones económicas internacionales, no se estudia la economía internacional, se estudia comercio, no se estudia economía internacional, y esto hay que introducirlo en la currícula de las universidades públicas, urge. Entonces, para la competitividad no solamente es un tema salarial, no es solamente un tema salarial, es un tema de calificación de mano de obra, es un tema de conocimientos sobre lo que está pasando y es un tema de manejo de instrumentos. Todo esto yo creo que es parte del aumento del gasto público en educación, que yo no lo he visto mencionado. Vi la parte del aumento de infraestructura, que me parece perfecto, hay que hacerla, pero se necesita aumentar el gasto corriente en educación pública superior y se necesita mejorar el gasto corriente, por supuesto, en salud pública. Las zonas de mayor anemia en el país son las zonas productoras de minas. De esto desde la colonia. Es decir, hay los estudios de los años 50 del papá de Kuczynski, que se llamaba Maxim, que estudia los problemas de anemia en Cajamarca y Huancavelica y señala el problema de la anemia infantil, y son zonas pues mineras, como todos sabemos, desde el siglo XVI. Bueno, pues, entonces hay que fortalecer la fabricación de esa zona, que son extractivas de minas, pero que no producen nada, la sacan para afuera y dejan la basura ambiental, y los chicos mal, pues, terminan con problemas de salud. Entonces, yo creo que el discurso está bien planteado, creo que ha dicho un montón de cosas, agresivas. A mí me encantó cuando habló de igualdad de género, que es mi tema favorito, porque en el Perú pues no hay, ¿no? Y además el Opus Dei y los evangélicos han fregado tanto con eso, pero que lo dijera, que el presidente del Perú dijera eso, rápidamente colocó al Estado como un Estado liberal y no como un Estado religioso, que es lo que ha venido siendo hasta ahora. O sea, me parece, estoy gratamente sorprendido por el discurso del señor Vizcarra y muy gratamente sorprendido por los temas de educación y los temas de política económica internacional, que creo que son centrales. Señor Garteche, de política de integración regional, ha mencionado también que se va a impulsar más la inversión pública, la inversión privada se está reactivando ya.
entre otros temas, ¿no?, de medidas económicas, se va a impulsar a las pymes, hay facultades para impulsar justamente y bajar los costos para este tipo de empresas. El Perú, y él mencionó también que el Perú va a crecer 4% este año. ¿Su pronóstico cuál es? Su estimado respecto al crecimiento del PBI peruano para este año, teniendo en cuenta que ha mencionado anteriormente que ha pronosticado ya una recesión internacional, que uno está en la mente de los analistas, porque no miro al Perú como país, yo miro el mundo y miro regiones. Lo que a mí me sale es que el mundo se va a desacelerar o se está desacelerando, es decir, que el crecimiento que se proyectó en enero, que proyectó el Fondo Monetario en enero, no se va a cumplir, va a ser, yo creo que va a ser 4 décimas más abajo. Creo que la región más impactada con eso va a ser Europa, pero también, por supuesto, los países exportadores de materias primas nos vamos a ver impactados porque los precios están bajando. Entonces eso indudablemente nos va a impactar. Eso por un lado. Por el otro, el aumento del gasto público tiene que ver con tratar de contrapesar la baja del crecimiento por el sector exportador, que me parece correcto. Es una política contracíclica, me parece correcto. Eso hay que hacerlo. Y si el Perú se queja mucho de su crecimiento, también con los quejidos, cuando llego al Perú y todo el mundo se queja del crecimiento, me sorprende un poco porque no están mirando a los países vecinos. Nosotros estamos creciendo. Mire, el país que más crece en ese hemisferio es Bolivia. El segundo país que más crece o que crece más que Bolivia, están por ahí, es Panamá. Esos dos. Y Paraguay, esos son los 3. Y el Perú viene en 4º lugar. Y si usted considera el estancamiento económico de Chile, si mira el estancamiento económico de Argentina, si mira el estancamiento económico de Brasil, y si mira el bajísimo crecimiento económico de México, el Perú está estupendo. Claro, todo el mundo quisiera crecer al 6%, no se logra con este tipo de políticas, como todo el mundo sabe. Entonces, de eso no vamos a discutir. Pero a mí me parece que una tasa de crecimiento de arriba de 3,5% es un buen pronóstico y que deberíamos de quejarnos menos y trabajar más, creo yo. Pero vamos a trasladar a la mesa esas proyecciones, teniendo en cuenta que también estas facultades legislativas que ha pedido, ¿no?, el Poder Ejecutivo, eran para darle ese impulso a la economía, señor Escudero. Sí, quizás el punto más relevante de la parte económica es el tema de la inversión en minería e infraestructura. Dos de los elementos rezagados en términos del potencial que tienen, ¿no? En infraestructura se habla de una brecha de más de 100.000 millones de dólares y obviamente el gobierno se ha puesto las pilas y está empezando a gastar. Y ese gasto va a generar reactivación. Se ha hablado de un crecimiento en la inversión pública en el primer semestre de hasta un 18%. El ministro de Economía está hablando también que la inversión pública se va a reactivar y probablemente mantenga ese ritmo de crecimiento en el segundo semestre. Esto impulsa obviamente crecimiento y dinamismo económico. Sin embargo, una cosa que creo que está pendiente, no se dijo con claridad, es el futuro de las asociaciones público-privadas, ¿no? Se habló de grandes inversiones, pero ese tema, en particular lo que es iniciativa privada en asociaciones públicas privadas, es un tema fundamental porque el gobierno, ni de Perú ni de ningún país latinoamericano, tiene la capacidad de invertir esa cantidad de recursos que se necesita para cerrar la brecha en infraestructura. Perdón, señor Escudero, justo esta semana el Ministerio de Economía o el Estado ha emitido un decreto legislativo impulsando este mecanismo de, ¿no?, alianzas públicas privadas y además obras por impuesto, ¿no? De hecho, esa modificación es saludable. El tema de obras por impuesto, por ejemplo, es algo novedoso, es algo que no lo ves en otros países. Colombia está copiando el modelo de Perú, de hecho, en los últimos 2 meses han estado ya empezando a implementar ese tema, pero permite que el sector privado pueda desarrollar infraestructura con recursos públicos, pues un adelanto de impuestos finalmente lo que está detrás, limitando la corrupción probablemente a 0, ¿no? O sea, evitando todo el circuito, este club de la construcción, esos mecanismos, digamos, que se han creado de corrupción alrededor de la infraestructura pública. Entonces,
Es saludable además que el límite máximo de lo que se puede hacer en horas por impuesto está en 27.000 millones de soles, pero lo que se ha hecho en los últimos años, acumulado total, está en 6.000. Entonces, por hora por impuesto, las empresas grandes del Perú deberían pues ponerse la mano al pecho y también contribuir. Entonces es un proceso nuevo, pero que puede tener bastante arraigo. En el tema de las APPs es igual que en el tema de la minería, que yo creo que se dijo con bastante claridad. La minería hay que desarrollarla y hay que explotarla respetando el tema ambiental, respetando el tema social, pero hay que ejecutar. Lo peor que puede pasar es que no nos pongamos de acuerdo y los proyectos se queden ahí enterrados bajo tierra 1 década, 2 décadas. Nuestros hijos nos van a reclamar porque eso genera recursos para el Estado, va a generar más educación, más seguridad, más salud. Lo mismo pasa con la infraestructura. ¿Cómo reducimos más la pobreza? Es aprovechando nuestros recursos, disminuyendo el déficit de infraestructura y a la vez siendo más competitivos. Entonces yo creo que en general esos 3 lineamientos están en el discurso, pero vamos a ir a la gestión. Y la gestión de la cosa pública siempre ha sido lenta, torpe, cuestionable y llena de corrupción. Entonces todas estas medidas anticorrupción, que si funcionan, van a hacer más ligero la carga de la gestión pública. Hay 2 temas que tú tocó, Melvin, que son importantes, que justo Lucho Gartese nos lo centra, ¿no? El tema de las obras por impuestos fue muy glamoroso, salió con mucha expectativa. Este año las obras por impuestos han caído en 60%. Para ser exacto, 62.7% es la caída de obras por impuestos. ¿Y por qué no funciona? Porque yo no la puedo usar en el pago del IGB. Ni la puedo usar en el pago de pagos a cuenta impuesto a la renta. Solo lo puedo usar en el pago anual del impuesto a la renta. Y acá hay un grave problema. En relación a SUNAT, en marzo, por decir, me toca el 22 de marzo, el 23, 24, 25 me están cobrando. Si yo termino mi obra el 30 de marzo y me entregan el certificado el 10 de abril, ese certificado lo tengo que guardar debajo de la mesa 1 año para usarlo en el siguiente año. Hemos hecho bastantes avances. A mí el ministro de Economía me ha convocado en diversas oportunidades. Hemos dividido el certificado. Antes te daban un solo certificado por toda la obra y tú no sabías qué hacer, porque el pago era menor, mayor. Lo dividimos en partes. Antes solo te servía para pagar los impuestos tú. Y permitimos que sea transferible. Pero la queja siempre ha sido la misma. ¿Por qué no permites usarlo mensual? En el pago del IGB, en el pago de pago a cuenta impuesto a la renta. O sea, ¿cuál es el capricho para usarlo anual? El tema de obras por impuestos es un capítulo, ¿no es cierto?, pequeño comparado con la economía del país, ¿no es cierto? Aquí lo que nos preocupa en el sector industrial es que el sector industrial en los últimos 5 años no ha crecido. No ha crecido. Si uno analiza el crecimiento de los diferentes sectores, ve que el sector que más ha crecido en porcentual y cantidad de trabajadores ha sido todo el sector que está bajo la ley de promoción agraria, que ha crecido 50%, sí, claro, en empleo y en producción. Sí. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de generación de empleo. Y la industria es el principal o uno de los principales generadores de empleo del país. Por supuesto que el comercio emplea más gente, obviamente, ¿no? Pero porque comercializa todos los bienes de agricultura y de todos los sectores. Pero el sector industrial emplea 500.000 de trabajadores formales. Y por supuesto hay seguramente la misma proporción de 70-30 de informalidad. Por lo tanto, en manufactura hay muchísimas personas trabajando, pero en el discurso no he escuchado la palabra industria, no sé si ustedes lo han escuchado. Hasta ausente. ¿No es cierto? Y el año pasado tampoco, ¿no es cierto? Entonces hay un tema ahí de que no está en el radar. Y cuando hablamos de la situación, el potencial de generación de empleo de la industria es inmediato. ¿Por qué? Porque muchas industrias están trabajando debajo de su capacidad instalada. Fíjate lo que... Entonces, eso, con solamente algunas señales, se puede cambiar. Por eso es que mencioné el tema del antidumping como un ejemplo, porque uno de los temas importantes de la industria es la competencia desleal de las importaciones. No puede ser que hayan productos que entran al país a un precio, por ejemplo, confecciones,
que es menor al valor por kilo de los materiales que se usan en esas confecciones. O sea, no tiene sentido y se le ha propuesto desde el año pasado, desde hace tiempo, al Estado enfocarse en alternativas de cómo medir, por ejemplo, cómo establecer los aranceles, por ejemplo, establecer aranceles por kilo, ¿no? En vez de, ¿no? que de alguna forma sean simples de aplicar. Estas disposiciones para que Indecopi intervenga un poco más en el control de que no haya violaciones de las propias reglas que pone Indecopi para el antidumping, son importantes. Por eso a veces el accionar del Estado hay que mirarlo no solamente por un discurso, sino por las cosas concretas. Y yendo al tema de la reforma del Poder Judicial, yo quisiera recordar que cuando se hizo la Constitución del 93, el Consejo Nacional de la Magistratura se creó para justamente quitarle poder al Poder Ejecutivo, que anteriormente era el que nombraba a los jueces. El presidente de la República nombraba a los jueces y lo refrendaba el Congreso. Entonces, para justamente evitar que no haya intervención política, se creó este consejo. Desgraciadamente, no ha funcionado, ¿no? Pero la intención fue una buena intención, y lo que me preocupa de querer hacer un referéndum y cambiar otra vez todas las reglas es que caigamos en lo mismo, que se nos ocurra alguna idea genial, ¿no? Y tampoco funcione. ¿Por qué? Porque hay que ir al núcleo de dónde se genera la corrupción. La corrupción se genera cuando no hay transparencia. Se genera cuando las cosas... Entonces, si tenemos, quizá la forma de solucionar los problemas sea no a través de cambio de instituciones, sino cambio de procesos, hacerlos más transparentes, hacer que hayan reglas más claras para que los jueces decidan sí o no, que no tengan, por ejemplo, no debería haber este criterio de conciencia de los jueces. ¿Por qué los jueces van a tener un criterio diferente a la ley? En cualquier país del mundo, la ley... Los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la ley, no es decidir qué cosa es bueno o es malo. No, ahí hay un error. ¿Ah? Discrecional. Ahí hay un error de tu posición. El juez, la labor del juez es establecer un criterio de conciencia. O sea, países como Estados Unidos, países como sajones, como Inglaterra, sus casos son Madison versus Marbury, o sea, son fallos anteriores. La jurisprudencia. Que se presentan. La labor del juez siempre va a ser establecer un criterio sobre un diferendo, porque si la ley es clara, no, es que justamente ese tema de sin salirse de la ley hay un control difuso en el cual mi último parámetro va a ser el constitucional, y no es un tema peruano. Todos los sistemas de justicia a nivel internacional funcionan así. Y siempre recuerden que el sistema judicial nunca va a ser querido, porque 50% van a ganar y 50% van a perder. Y si los que ganan no ganan completo a medias, siempre va a haber una aceptación de 40, 30 o 20%. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en el país que te vayas. Entonces, bueno, yo comparto... Estamos de acuerdo por lo menos en el tema de la transparencia. Yo estoy de acuerdo contigo en el 90% de lo que dijiste. Entrate a lo de la conciencia, por ahí no va. No, pero en el tema concreto de la reforma, hay que tener cuidado con creer que en eso, cambiando las instituciones, se va a resolver el problema. Yo pienso que la cosa es más compleja que esa, y la transparencia y procesos más claramente definidos son fundamentales, tomarlos en cuenta, ¿no? Rómulo. El punto fundamental para mí, para resolver el problema de la educación, mientras tengamos gente que no entiende cómo funciona el país, entonces se eligen los malos representantes, porque el sistema de justicia en el Perú es distinto al de otros países que acaba de decir. Otros son los problemas allí. Acá es problema de distribución de riqueza. De quién tiene más, no tiene. Entonces eso es lo que domina el sistema de justicia. Por lo tanto, pues siempre van a ganar los que más tienen, los que más pagan más. Es eso. Fundamentalmente para mí es eso. Por eso que discutimos, hasta en las empresas mineras, dicen la gente, como dice, sí, pues ya los gringos se lo llevan todo, ya nuevamente todo se lo cargan. No es así. Simplemente entonces, hay una forma de ver
cómo se imparte justicia y siempre pues la justicia para los pobres ha sido esquivo, ¿no? Señor, ahora que ha tocado el para tema mí es eso. minero, un poco también el presidente lo ha mencionado, ¿no? La minería informal ha creado un registro, este registro donde se va a ayudar de repente a determinar dónde están, ¿no? Ubicados y un poco dándole prioridad también al sector, ¿no? Sí, fíjense que cuando se crearon los decretos legislativos en el gobierno de Humala de la interdicción, se pensaba avanzar, no avanzó nada, al contrario, más bien promovió más, porque fueron a dinamitar las dragas, dinamitaban equipos activos, que eso es cosa que nunca lo vi, porque los activos podías confiscarlo y podías repartir o dar a las municipalidades digitales que no tienen ni máquinas. No, lo dinamitaron, ¿no? Pero hoy la noticia es grata. Sabemos que ya hay 5.000, 7.000, va avanzando poco a poco, pero quisiéramos que sea rápido. Además, siempre he planteado que el tema de la formalización pasa por el Estado y trabajo conjunto con las DREMS regionales, a pesar de que nadie dice no tenemos empadronados, ¿no? Pero los DREMS saben, los DREMS en cada región saben dónde están trabajando, ¿no? Rómulo, pero hay un tema preocupante en cuanto a formalización minera. ¿De qué vale tenerlos empadronados? Ninguno de ellos tiene una autorización para usar insumos químicos. O sea, empadronando puedes avanzar. Tú empadronas, comienzas a avanzar. Sacas el oro, llegas a la aduana, porque el oro solo se exporta por el aeropuerto, no se exporta por un puerto. Llegas al aeropuerto, SUNAT te inmoviliza y te dice, ¿a quién lo has comprado? No, yo tengo mi MIN, acá está mi certificado, acá está mi registro de formalización, es más, tengo mi registro hasta de comercialización, ¿correcto? Ya señor, vamos a ver por trazabilidad los proveedores que usted ha tenido, ¿sí? ¿A quién le ha comprado la mecha? ¿A quién le ha comprado la dinamita? ¿A quién le ha comprado los insumos químicos? Lo compré aquí. Pero si usted no está registrado en el registro de insumos químicos de SUNAT, no, es que estoy en formalización. No, a mí no me interesa, eso será en minería. Aquí en SUNAT, si usted no tiene registro de insumos químicos fiscalizados, entonces ese oro no sale. Y luego lo pasan a la fiscalía y la fiscalía lo incauta y pierde ese minero su inversión. ¿De qué formalización hablamos? Así como hubo fechas diciendo, ¿sabes qué? Vas a trabajar con liquidación de compras sin RUC. Ahora en tal fecha vas a sacar tu RUC. Lo que faltó en el cronograma es, tantos años vas a trabajar sin permisos de insumos químicos. Tantos años no te voy a aplicar la trazabilidad. Porque el problema del minero informal no es él. Él ya aprendió. Ya se acerca a la DREN, cumple, presenta sus papeles a activos mineros, viene activos mineros a fiscalizar, le abre la puerta. El problema de la formalización de la minería hoy son sus proveedores, que los proveedores son informales y luego SUNAT te incauta el oro señalando que no, este oro es informal porque no me puedes demostrar los proveedores. Pero yo qué culpa tengo de mi proveedor. O sea, ahora yo como empresario vuelvo a la Sociedad Nacional de la Industria porque Rómulo lo que dice es, somos exportadores de minerales, de insumos y de recursos. ¿En qué momento los transformamos? Ayuden pues. Si ya hemos visto que es exitoso el modelo de cobrarle 15% de impuesto a la renta a los agroexportadores, ¿por qué no le cobramos 15% de impuesto a la renta por los próximos 5 años al que tiene industria? ¿Acaso es fácil poner industria? Fácil es hacer un comercio, ir al mercado central, comprar juguetes, abrir la ventana de tu casa y comerciar lo que compraste. Comprar para vender, eso es comercio. Pero a ver, pon una industria, a ver, pon una planta, a ver, contrata obreros con contrato a plazo indeterminado, porque si vienes una FIL, te dice, este no es contrato a plazo fijo, estás desnaturalizando, tiene que ser contrato a plazo indeterminado. ¿Y en qué momento lo ayudas? ¿En qué momento le das una tasa preferencial, como se le diste al agro, para tener industria y dejar de exportar minerales, materia prima, insumos, y poder exportar productos finales? Totalmente. Creo que ahora que menciona la industria, y gracias por mencionarlo, creo que es muy importante. Por lo general, la gente no está tan consciente de lo complicado que es la industria, pero parece que tú estás cerca de esto, o sea que entiendes la complejidad de lo que es hacer lo que hacemos. Pero aquí lo que quiero rescatar es el hecho de que si no hay una conciencia de la complejidad de lo que es la industria y lo difícil que es, y la necesidad de ser competitivos como país para atraer no solamente a las industrias que puedan venir, sino las que no se vayan. Hay ejemplos clarísimos de empresas que simplemente han cerrado sus fábricas nuevecitas en el Perú
y han puesto sus fábricas en Colombia, por ejemplo, ¿no? Están en el mismo mercado, es el CAN, totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen los problemas laborales, porque no hay un régimen inflexible como en el Perú, y tienen una tasa de impuesto a la renta de 15%. Entonces, la competitividad también tiene que ser en términos del entorno que se crea para que esto funcione. Además, el que está en el Perú y tiene que competir con la industria que se acaba de colocar en Colombia, compite en desventaja, porque acá tiene unas reglas que no le sirven, ¿no? Entonces, a mí me parece tan simple verlo, pero a veces las decisiones políticas no son fáciles de tomar y se pasa el tiempo y vemos que la industria viene cayendo, ¿no? Vamos a abordar en esta mesa interesante el tema también, que es de reconstrucción con cambios. Obviamente el presidente Vizcarra ha mencionado que estas transferencias que se han hecho a las regiones obviamente van a impulsar la inversión pública y va a ser importante para que también la inversión privada tenga pues un aliciente. Y específicamente esto va a redundar, José Luis, también en un crecimiento de la economía. Muchas entidades han empezado a variar sus perspectivas de crecimiento. Yo recuerdo que hasta se dijo en alguna ocasión que iba a crecer entre 3.2 y 3.5, ¿no es cierto? Y ahora se está pensando entre 3.7 y un poco más de... La Cámara de Comercio de Lima inclusive proyecta un crecimiento de 4.3% para este año, ¿no? Que es muy auspicioso, ¿no? Entonces, en ese contexto, quiero saber cómo han visualizado esta información que nos ha dado el presidente acerca del tema de reconstrucción con cambio y que ya se están dando medidas efectivas para, obviamente, paliar esta situación que pasó específicamente el norte del país. Yo creo que es muy saludable que se atienda un reclamo popular de todas las áreas, de todos los departamentos, de todas las provincias afectadas por este problema. Pero ya estamos en el tercer año. O sea, el problema es que no se ha ejecutado de manera inmediata y esto tiene que ver también por gestión. Claro. Entonces, saludo los anuncios, me parecen totalmente en línea con lo que se debe hacer, porque no, pues, o sea, se le tiene que dar vivienda al que necesita, ¿no? Se le tiene que dar caminos ahí donde no existen, se le tiene que dar las facilidades de agua potable, por ejemplo, electricidad. Y esto no solamente es para el lado de la reconstrucción, se ha hablado de proyectos que están en todo el país. Me parece muy bien. Y me parece también bien que el sector público lo ejecute. Sin embargo, no tiene el sector público las capacidades de largo plazo para invertir 30.000 millones de acá al 2021 o 60.000 millones de dólares hasta el 2024-25. Entonces se requiere de la inversión internacional. Y ahí hay que complementar este dinamismo de inversión pública con inversión privada. Y para hacer ese complemento se tiene que recurrir a mecanismos de promoción. En este aspecto, un elemento importante es, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. El presidente habló de que en México, hace una semana, él ha tomado la apuesta como, ha tomado el puesto de presidente de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, un esfuerzo de integración entre México, Perú, Chile y Colombia. El Perú solo representa el 10% de la alianza. Entonces, si logramos que ese mercado sea común, desde la perspectiva industrial, desde la perspectiva minera, desde la perspectiva de infraestructura, desde la perspectiva pesquera, desde la perspectiva de servicios financieros o comercial, el que más va a ganar en términos de oportunidades es precisamente el Perú. Y obviamente esa ganancia se va a traducir en mayor prosperidad. La presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico debería de llevarnos a hacer que los mecanismos que ya se han planteado pero que no se han concretado, Perú los pueda llevar a cabo. La integración financiera, por ejemplo, permitiría que las AFPs de los 4 países que manejan cerca de 500.000 millones de dólares puedan invertir también en los proyectos de infraestructura que tiene Perú. Relativamente, cuando uno ve México, Perú, Chile y Colombia, Perú está ofreciendo uno de los mejores retornos por dólar invertido. ¿Y esto qué implica? Que si le damos la misma oportunidad que a los fondos locales o a los inversionistas peruanos, también a los colombianos, a los mexicanos y a los chilenos, probablemente Perú sea el país más rentable.
no solo venga capital de Chile y de Colombia, sino que también venga capital de México. Y esto es muy importante. Finalmente hay un tema clave, que es el tema de la competitividad. El mundo hoy en día se está digitalizando en todos los frentes. El tema de las nuevas tecnologías y el tema de la digitalización pasa por el tema de la innovación. Y la innovación es un concepto que requiere necesariamente de inversión del Estado. Se ha hablado en varias etapas, ¿no?, de que esa inversión hay que promoverla desde el Estado. Y es verdad, o sea, del sector privado viene, pero si el Estado no se pone, digamos, la camiseta de la innovación, esto no va a crecer. Entonces, deberíamos de tener, además de una cocina peruana reconocida, deberíamos de tener la bandera de la educación y la innovación juntas. ¿En qué se expresa esto? En todos los sectores productivos. Desde la minería, la industria, la agroindustria, todos requerimos innovación para ser competitivos a nivel global. Mucho. Hace poco estuve en Kazajistán, un país minero también. Ya en estos países no solamente desapareció ya el Ministerio de Minería, Agricultura. En Kazajistán es un país que tiene doble ingreso per cápita que el Perú. Ya es Ministerio de Inversión y Desarrollo, punto. Inversión está en la infraestructura, está en la minería, está en el agro, la pesca, todo lo que hay que invertir, ¿no? Y desarrollo. Y bueno, como bien lo ha dicho, hoy día ya en minería también es totalmente mecanizado todo el término es smart, ¿no? Smart machines, smart cities, o sea, máquinas inteligentes. Ya prácticamente pronto va a desaparecer casi ya el uso de la mano de obra, ¿no? Hay una carrera contra el tiempo en lo que es innovación, ¿no? Y los países ya adoptaron eso, porque la única manera de ser competitivo es eso, ¿no? Y contra los mercados, invenciones, nuevos productos, nuevos servicios, realmente llama la atención. Y lo vemos ahora, lo vemos que todos los países se preocupan, porque yo digo, ¿cuánto avanza el mundo y nosotros peleando entre nosotros, discutiendo, perdiendo el tiempo realmente, cuando todo el mundo avanza a velocidad de crucero? Eso tenemos que hacer con educación, con inversión del Estado, la innovación, totalmente. Bueno, estamos cortos de tiempo, solamente quisiera hacer dos comentarios. Un comentario es relacionado con la infraestructura y las complejidades de nuestra organización del Estado, ¿no? El Estado central, los municipios, las regiones. Por ejemplo, en la carretera central. Yo me la sé de memoria porque tengo que ir casi todos los días hasta Chosica, pasando Chosica. Y tengo 1000 soluciones en la cabeza, por supuesto, pero doy un ejemplo, ¿no? El puente de Chaclacayo, el puente de Los Ángeles. Ese puente tiene 2 parantes, ¿no? Y uno ve obviamente que el río ha covado debajo de los cimientos, sí, claro, ¿no? Entonces está expuesto todo el cascajo que está debajo de las columnas. En el lado donde pasa el ferrocarril, la empresa del ferrocarril ha hecho una defensa, ¿no? Ha puesto un muro de contención, ¿no? En el otro lado no había hecho nada. Yo he escrito artículos en periódico, he mandado fotos al ministro de Transportes, en su momento cuando estaba Bruno Yufra, y hay una foto que es increíble, que es el vecino, el terreno del vecino ha puesto su muro de contención para proteger su terreno, y el Estado no ha puesto el muro de contención en el puente más importante quizás que hay en la carretera. No hay otra manera de pasar a ese río, no hay otro puente para ir al centro. No hay, no existe. Tendrías que irte por Cañete, ¿no es cierto? Entonces, la irresponsabilidad de no haber resuelto ese problema. Es posible que el Ministerio de Transporte no lo haya hecho porque le toca al municipio de Lima. Y el municipio de Lima creo que no sabe o no se ha dado cuenta que Chosica es parte de Lima Metropolitana y que la carretera es su responsabilidad. Y la carretera central es un desastre. Ese es un ejemplo solamente para... El señor de la Flor, con un decreto legislativo, quiso cambiar esto y estableció que en el programa de reconstrucción, si el gobierno local y regional no hacían la solución, lo hiciera el gobierno central. Eso le causó la salida, porque
cuando dijo que no estaban haciendo su trabajo los gobiernos regionales, saltaron y él tuvo que salir, pero él estaba haciendo lo correcto. Lo que pasa es que hay que manejar esto políticamente y hay que resolverlo. Segundo comentario que quisiera hacer. Existen formas para reducir la corrupción y tienen que ver con los procesos. El ejemplo que quiero mostrarles es el Fondo Mi Vivienda. Ese fondo fue diseñado, yo estuve ahí cuando se hizo, fui el responsable de ese diseño. Ese fondo se diseñó para que el Estado no tomara ninguna decisión para otorgar un préstamo. Y funciona hasta ahora, nunca ha habido corrupción. Y ha generado decenas o cientos de miles de viviendas, porque se hace a través de la banca y el Estado solamente estableció las reglas del juego para que la banca hiciera los préstamos. Entonces, el Estado no tiene, y cuando yo entré a ese encargo, habían ya hecho un reglamento y ese reglamento era diseñado para que los que quisieran hacer proyectos de vivienda tuvieran que pedir un permiso y una aprobación de un proyecto, ¿no es cierto? O sea, sí se puede, bajo el mismo gobierno, hacer las cosas bien. Entonces, a veces en los procesos, en los procedimientos es donde hay que incidir y no tanto en las instituciones. Para continuar con el tema de la corrupción, comentamos en el interno que hay varias estimaciones, ¿no?, de cuánto se lleva la corrupción año a año, Melvin. Luchando de repente, bueno, hay la iniciativa, la voluntad política del gobierno de luchar contra la corrupción. Eso va a implicar, obviamente, mayores ingresos para el fisco, ¿no?, y las consecuencias positivas sobre los resultados, ¿no?, que puedan haber de este eficiente manejo del Estado. La pregunta es si esto podría mejorar la posición inclusiva del Perú, del Estado, o sea, podría haber más beneficiarios de repente en vivienda, en techo propio, Caliwarma, Prisión 65, Juntos, etcétera. Por supuesto. De hecho, todos esperábamos un mensaje súper firme en el tema de corrupción. Y esto es importante no solamente por el clamor popular, sino que es un cáncer que lo tenemos desde hace décadas. O sea, incluso yo me atrevería a decir un par de siglos, ¿no? Entonces, no, ni siquiera un par, 5 siglos, desde la época del virreinato, ¿no? Entonces, ha llegado la hora, pues, de tomar también acá decisiones firmes, ¿no? Pero este es un mal que no depende solo de lo que en el discurso se puede hacer o incluso lo que el gobierno puede hacer. Es un mal que está enraizado incluso en las costumbres y usos de la ciudadanía. Y ahí el presidente tuvo también razón convocando a los peruanos en general a ponerse, digamos, el cinturón fuerte y a denunciar el tema de la corrupción, ¿no? A no permitir que tu familia entre en el mundo de la corrupción, a decir ya basta, ¿no? Entonces la creación, por ejemplo, de esa línea de comunicación que va a permitir que cualquier persona pueda denunciar un acto de corrupción es algo muy positivo. Y esto puede venir desde un policía, digamos, pidiendo plata en una esquina porque alguien se pasó la luz roja, o puede venir hasta una transnacional que quiere sobornar a un funcionario público. Existe todo tipo de corrupción, pero es el momento de poder pararlo, porque la indignación tampoco puede hacer que el ciudadano desarrolle, pues, una especie de resistencia a lo político, una especie de resistencia a la corrupción. Total, cuando desarrollamos eso, estamos condenados como país, ¿no? Se estima, hay números, ¿no?, más o menos de 4.000 millones a 10.000 millones de dólares el costo de la corrupción. Eso es más o menos el 5% del PBI global, ¿no? Y si uno lo ve en términos de crecimiento, solo la corrupción nos está quitando entre 1 y 2 puntos del PBI global, de crecimiento. Entonces, es algo realmente serio. Pero lo peor de todo es que el costo de la corrupción no se carga, pues, a los que más tienen, ¿no? El costo de la corrupción perjudica directamente a los más pobres, a los más necesitados, a los más vulnerables, en las regiones más alejadas, que requieren más recursos, ¿no? Entonces, doble motivo: uno, que crecemos menos, y dos, que golpea, pues, a los más necesitados. Doble motivo para que realmente nos pongamos nuevamente la mano en el pecho, e igual que con la selección peruana, uno puede cantar el himno nacional emocionado, ¿no? Uno también debería cantar el himno nacional emocionado porque ha actuado de manera correcta en contra de la corrupción. Uno debería sentirse un ciudadano. Y este tema hay que llevarlo también a la acción cívica, ¿no? Es sorprendente que en muchos colegios no se cante el himno nacional, ¿no? Está en la mañanita, se forman, todo, pasan.
Sin embargo, cuando la selección peruana está jugando, todo el estadio, mano en el pecho, todo lo que está en la televisión también cantando y goceando el himno nacional. El tema cívico tiene que pasar por una sensibilización de que queremos el Perú. Y si queremos el Perú, queremos que funcione mejor. Entonces, solucionando el tema de la corrupción, esa inversión de Alianza del Pacífico, de Estados Unidos, de Europa o de Asia, va a fluir hacia Perú. Va a fluir hacia Perú. Y si Perú es primero en lucha contra la corrupción, entonces, a diferencia de otros países como Brasil, Colombia o México, también tienen este cáncer, vamos a estar en mejores condiciones. No olvidemos Chile, por ejemplo, donde también hay corrupción, pero se percibe que hay menos corrupción. Claro. Chile es el país más desarrollado de la región, precisamente porque la inversión ha fluido. Un tema claro. Para terminar con Meli, y si la lucha contra la corrupción es eficiente y se logran los objetivos planteados en el mensaje del presidente, esos 1 o 2 puntos de crecimiento que estamos dejando de tener, ¿podrían revertirse y alcanzarse en el PBI? ¿En cuánto tiempo podría darse eso? Estos efectos, digamos, son de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, no esperemos de manera inmediata. Estamos hablando probablemente de entre 2 y 10 años de impacto, pero estructuralmente modifica rápidamente el tema de las expectativas de los inversionistas. Las inversiones en minería, las inversiones en industria, no se hacen porque se van a acabar en 12 meses. Todos están apostando a 10 años, a 20 años a futuro. Entonces, ese cambio en las expectativas puede ser trascendental para traer la inversión hoy día. Más allá de lo que pase con el mundo, que China y Estados Unidos entran en guerra comercial o nos afecte, si nosotros hacemos mejor las cosas, el dinero va a fluir hacia nosotros, las inversiones van a empezar y eso va a crear empleo y va a crear prosperidad para los peruanos. Inadmisible que todavía peruanos que viven en la cordillera, ¿no?, hoy sean azotados por la helada, la nevada y las heladas, donde se le está muriendo por el frío, por el friaje y todo eso, y mientras no, algunos todavía estamos bien, yo creo que ha llegado el momento, no creo que hay que acompañar al presidente Vizcarra como ciudadanos, no necesariamente como autoridad, como todo, para poder cumplir, ¿no?, este objetivo. Ya hay una visión, ahora hay que hacer la misión. Específicamente, señor Mucho, y esto va para todo, un poco para cerrar, el tema que ustedes han mencionado acá es el liderazgo, ¿no? Y un punto importante que también nuestros amigos de las redes nos comentan este referéndum, que para ellos es importante, y cuál es la trascendencia que ustedes visualizan en esta herramienta que da, pues, ¿no?, las leyes. Señor Verona. Y yo quisiera tocar el tema de la corrupción, que es un tema mucho más importante que el tema del referéndum. Justo quería participar, pero tu co-entrevistador justo quería hacer otra pregunta. En el discurso ha estado ausente la lucha contra la corrupción frontal. ¿En qué sentido? Cuando tú denuncias a alguien ante el Poder Judicial por corrupción, estamos hablando de que van a pasar 7 años para lograr una sentencia. Hasta eso es un procesado. Pero a su costadito del presidente tienes a las SUNATs. En todos los países del mundo, cuando se acusa de corrupción, de inmediato al acto sale la SUNAT a hacer una fiscalización de incremento patrimonial no justificado. Melvin, ¿a dónde se va la plata de la corrupción? Cuando tiene volúmenes grandes, 500.000, 100.000, 150.000 activos. Rómulo, ¿qué hace la gente, el alcalde corrupto, el presidente regional corrupto? Se compra casa, carro, propiedades. ¿Tiene cómo acreditar ese dinero? ¿Tiene cómo demostrar ese ingreso? No. ¿Cómo se demuestra? Incremento patrimonial no justificado. Sin embargo, la SUNAT sale a fiscalizar a los empresarios. Cuando llega a una empresa y encuentra algún error, todavía no determina deuda tributaria, pero ya el primer día le pone la medida cautelar previa. Te embargo por si acaso. ¿Cuánto te debo, SUNAT? No sé, pero te voy a embargar por si acaso. Eso se llama medida cautelar previa. A estos jueces supremos, a estos fiscales supremos, a estos consejeros del Consejo Nacional de Magistratura, a todo aquel involucrado en el audio, SUNAT ha debido salir a hacer una fiscalización de incremento patrimonial no justificado, como dices tú, Rómulo, inmediata, y hacerle una medida cautelar previa, embargarle preventivamente los bienes.
tú no puedes vender esta casa, tú no puedes vender este carro hasta que termine la fiscalización. ¿Sabes cuánto dura la fiscalización de incremento patrimonial? 3, 4 o 5 meses. ¿Sabes cuánto dura un juicio? 5, 6 o 7 años. ¿Qué es más eficiente? ¿Qué hubiera pasado si el presidente Vizcarra, dentro de su discurso, hubiera dicho: en este momento, SUNAT está embargando preventivamente, por medida cautelar previa, los bienes de todos los involucrados en los audios? ¿El presidente de qué vive? Lo ha dicho mi amigo Pecheira, las obras solo son el 20%. Si una carretera se construye bien, por ahí pasan las industrias de la Sociedad Nacional de Industria para dar desarrollo a ese pueblo. Pero ¿cómo se construye esa carretera? Con los impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Los peruanos, los ciudadanos. ¿Y qué está diciendo el ciudadano? Chocan con el chiquito y no agarran el grandazo. Señores, en los audios tenemos a todos los grandazos: fiscales supremos, jueces supremos, consejeros supremos, consejeros del Consejo Nacional de Magistratura. Ese grandazo debió ser fiscalizado por la SUNAT para darle respuesta al ciudadano, que al grandazo también se le agarra. Señor Pecheira. ¿Sí? ¿Qué le Mire, en general, en realidad yo le vuelvo a agradecer la invitación. Me parece muy saludable tener este tipo de convocatoria. Yo creo que, en resumen, coincido con que el discurso ha sido un buen discurso, enérgico, ha tocado todos los puntos importantes. Y creo que genera, el ingeniero Vizcarra, presidente de la República, como ingeniero, una visión de querer resolver problemas, ¿no? Y ir al foco del asunto y querer resolverlo, ¿no? Eso es el segundo ingeniero, creo, que tenemos de presidente de la República, y eso es una buena señal. Usted es ingeniero. Perfecto. Gracias. Les agradezco a ustedes por estar acá, sábado, un día obviamente familiar, y dedicarlo pues para que nuestros amigos un poco saquen sus conclusiones y también sepan de qué se trata este mensaje. Yo quiero agradecer a Andina y a nombre de la mesa desearle unas felices fiestas patrias a todos los peruanos, a nombre de nosotros 6 que hemos estado acá para ustedes. Muy bien, muy amables. Igual, felices fiestas. Sumamos Gracias, a todos amigos. los saludos. Será hasta la próxima, siempre en este programa Mirada Económica. Muy bien.